La primera vez que usé la corona del alba, toda la corte se arrodilló. La segunda vez me desperté 3 horas antes de la misma ceremonia y comencé a reír. Mi sirvienta se asustó tanto que dejó caer la bandeja de perlas. «Princesa Leonora, ¿se encuentra bien?» No, yo había muerto. Había visto a mi prometido Adrián abrir mi pecho con la daga ritual. Había visto a mi hermanastra Verónica colocar mi corona sobre su cabello mientras mi sangre aún estaba caliente en sus manos. Y ahora estaba de pie en la puerta de mi habitación, vestida de blanco, con un rostro que hacía que los tontos creyeran en la inocencia. «Leonora», dijo ella, «si no quieres esta carga, yo puedo llevarla por ti». Sonreí. «Qué dulce de tu parte». La corona sobre la mesa brillaba débilmente. En mi vida anterior, nadie me había contado su secreto. La corona del alba no elegía a la mujer más fuerte. Elegía a la más verdadera. Y si una mentirosa la usaba primero, no la convertía en reina. La convertía en un escarmiento. Los ojos de Verónica se suavizaron. Siempre se suavizaban cuando alguien podía estar mirando. Su vestido blanco la hacía lucir como una plegaria que había aprendido a mentir. Seda pálida, mangas de perlas, cabello dorado arreglado sueltamente alrededor de su rostro como si la inocencia misma la hubiera vestido en persona. Detrás de ella, Mireia se agachó entre las perlas esparcidas, con las manos temblando tanto que una rodó debajo del tocador. 3 horas. Tenía 3 horas antes de que la corte se reuniera. Antes de que el sumo sacerdote Casiano levantara sus manos santas, antes de que mi padre me mirara con el orgullo que nunca supo darme en privado, antes de que Adrián besara mi mano con la misma boca que le había prometido mi trono a Verónica. 3 horas antes de morir de nuevo, si era estúpida. Toqué la mesa. La corona del alba descansaba sobre un cojín de terciopelo, toda puntas de oro y fuego pálido, con su piedra central brillando como un amanecer atrapado en ámbar. En mi primera vida, se había sentido pesada cuando Casiano la bajó sobre mi cabeza. Sagrada, definitiva. Luego el brazo de Adrián me había rodeado por detrás. Sus labios habían rozado mi oreja. Perdóname. Luego la daga. Luego las manos de Verónica y mi sangre. Luego la voz de la corona, demasiado tarde, susurrando a través de mis huesos moribundos. Rito falso. Juicio sellado. Queda una gota limpia. Había abierto los ojos 3 horas antes y me había reído. Porque la muerte, al parecer, tenía sentido de la oportunidad. Verónica dio un paso cuidadoso dentro de mi habitación. «Te ves pálida», dijo. «Tú también lo estarías si acabaras de recordar el futuro». Su sonrisa vaciló. «¿Qué?» «Nada. Nervios por la coronación. Me ponen poética». Mireia levantó la mirada desde el suelo, todavía sosteniendo perlas. Me encontré con sus ojos. Gracias por escuchar la novela de Canal Perla. Ella me conocía lo suficientemente bien como para reconocer cuando mi calma no era calma en absoluto. Era una navaja disfrazada de piel. Verónica se acercó. Hablaba en serio con lo que dije. Si la corona es demasiado, si la corte te asusta, si las expectativas de nuestro padre se sienten pesadas, puedo estar a tu lado. Puedo ayudarte a cargarla. En mi primera vida, esa frase me había herido. Había pensado que se estaba burlando de mí. Y lo estaba, pero ahora escuchaba el hambre debajo de sus palabras. Quería estar lo suficientemente cerca para tocar la corona. Lo suficientemente cerca para lucir humilde mientras medía el peso de mi trono. Tomé su mano. Sus dedos estaban cálidos. Los míos estaban fríos. Qué valiente eres, Verónica. Nunca supe que tu amor por mí fuera lo suficientemente pesado como para llevar una corona. Su rostro se iluminó antes de que recordara que debía ocultarlo. Oh, Leonora, solo quiero apoyarte. Entonces párate a mi lado hoy. Su aliento se cortó. ¿Cómo qué? Como segunda hija de la casa real. Mi amada hermanastra. La niña que siempre se ofrecía a cargar lo que me pertenecía. Sus ojos brillaron. ¿Pobrecita? Creía que la avaricia era el éxito, cuando en realidad solo era un cebo aprendiendo a brillar. Estaría honrada, susurró. Lo sé.
Ella no escuchó el filo en mi voz. Mireia sí. Las perlas chocaron suavemente en su palma. Verónica besó mi mejilla, ligera como la escarcha, y salió de la habitación con una sonrisa que intentó hacer más pequeña antes de que los sirvientes la vieran. La puerta se cerró. Mireia se puso de pie lentamente. Su Alteza. Cierra la puerta con llave. ¿Lo hizo? ¿Qué pasó? Morí. Su rostro palideció. ¿Princesa? No tengo tiempo para desmayos. Ese es el departamento de Verónica. Mireia se tapó la boca con ambas manos. Me volví hacia la corona. Brilló de nuevo, tenue y vigilante. Escucha atentamente. Ve al archivo sellado debajo de la capilla este. Toma el antiguo pergamino de la ley de coronación del cofre de cedro marcado con el sello del hijo de la reina Helena. Tráelo aquí. Si alguien pregunta, fuiste a buscar el velo de mi madre. Mireia tragó saliva. El archivo sellado necesita permiso sacerdotal. El archivo sellado necesita una llave. El permiso sacerdotal es algo que inventaron los ancianos porque las puertas los ponían nerviosos. Y no tengo una llave. Crucé la habitación, abrí el joyero tallado junto a mi espejo y levanté el doble fondo. La pequeña llave de bronce estaba donde mi madre la había escondido antes de su muerte. La había encontrado a los 16 años. En mi primera vida, nunca la había usado. Un tema recurrente, al parecer. Mireia la tomó con dedos temblorosos. ¿Qué estoy buscando? 2 líneas. Si faltan en el pergamino de la ceremonia de Casiano, tenemos un traidor en ropas sagradas. Sus labios se separaron. El sumo sacerdote Casiano. No te veas tan sorprendida. La santidad es a menudo solo ambición vistiendo telas más limpias. Mireia casi sonrió. Bien. El miedo podía esperar. Primero el trabajo. Y Mireia. Ella se detuvo en la puerta. Si alguien intenta detenerte, llora. Perdóneme. Eres dulce, pequeña y asustadiza. Úsalo. Los hombres abren las puertas más rápido ante las lágrimas que ante la verdad. Su expresión se endureció un poco. Sí, Su Alteza. Cuando se fue, enfrenté a la corona. Me trajiste de vuelta. La piedra palpitó. No con palabras, sino con memoria. Mi sangre tocando el oro. La daga ritual golpeando el hueso. La voz de Casiano cambiando el antiguo juramento. La corona luchando bajo un sello de cera negra y corrupción sacerdotal. Luego, mi última gota limpia rompiendo el silencio. Una oportunidad, solo una. La corona del alba estaba unida al linaje real y a la ley de sucesión verdadera. No retrocedía el tiempo por dolor. No se compadecía de los tontos. Corregía un trono corrupto una vez, y solo una vez, usando la sangre de la heredera asesinada dentro de un rito roto. Toqué el borde del cojín de terciopelo. Entonces no desperdiciemos tu milagro. La daga de los juramentos del alba esperaba en el santuario exterior, donde los acólitos de Casiano la pulirían antes de la ceremonia. En mi primera vida, Adrián la había tocado solo después de que Casiano ya había pronunciado las palabras alteradas, cuando el juicio de la daga dormía bajo el mismo sello que amordazaba a la corona. En esa vida, Casiano había enviado a la corte al salón exterior para la supuesta bendición de sangre privada, afirmando que la nueva reina necesitaba un momento a solas con su futuro consorte y sacerdote. Por eso ningún guardia llegó a mí antes de que lo hiciera la daga de Adrián. Hoy, la daga despertaría antes. Toqué la campana para llamar al capitán de la guardia. Cuando llegó, blindado y serio, yo estaba de pie junto a la ventana con la corona detrás de mí. Capitán, la daga ritual debe ser pulida en el salón del alba frente a testigos. Nadie la retira. Nadie la cubre. Nadie la toca sin mi orden. Él hizo una reverencia. ¿Hay alguna amenaza, Su Alteza? Sí. Sus ojos se afilaron. ¿De quién? Sonreí. De todos los que creen que soy demasiado educada para notarlos. Eso lo satisfizo más de lo que lo habrían hecho los nombres. Un guardia leal entiende mejor las órdenes cuando vienen con acero por dentro.
Y durante la ceremonia, una vez que la corona comience a brillar, nadie sale del salón. Ni siquiera los nobles. Especialmente los nobles. Sueltan la verdad como los perros asustados sueltan el pelo. Volvió a hacer una reverencia y se fue. Me cambié y me puse mi vestido de coronación. En la primera vida, lo había usado como una armadura en la que no confiaba. Seda dorada, mangas destellantes como el sol, una cola bordada con lirios del alba. Había sido elegido para hacerme lucir regia, distante, inalcanzable. Los seguidores de Verónica me llamaban fría. Les encantaba esa palabra. Fría significaba que no lloraba ruidosamente cuando me herían. Fría significaba que no me aferraba a la manga de mi padre. Fría significaba que aprendía sobre el manejo del Estado, mientras Verónica aprendía a bajar los ojos en el ángulo perfecto. Fría, me había dado cuenta, era como la gente llamaba a las mujeres que no les daban fácil acceso a sus heridas. Mireia regresó 40 minutos después, sin aliento, con el cabello suelto y una manga rota. Cerró la puerta con llave detrás de ella y puso el antiguo pergamino en mis manos. Le lloré a 2 acólitos y le mentí a un sacerdote. Estoy orgullosa de tu desarrollo moral. Su boca tembló hasta formar una sonrisa. Luego me entregó otro pergamino. El rito preparado de Casiano. Lo tomé de la antesala cuando el acólito se dio la vuelta. Mireia, también puse el velo de tu madre sobre el estuche vacío. Eso es traición con buenos accesorios. Lo aprendí de usted. Desenrollé ambos pergaminos sobre la mesa. El antiguo pergamino olía a cedro y polvo. El rito preparado olía a tinta fresca y arrogancia. Línea por línea, los comparamos. Invocación, juramento de sangre, bendición de la corona, reverencia al sol. Y luego, las líneas faltantes. El alba coronará a la verdad antes que a la sangre. El alba mostrará la podredumbre oculta antes de que alimente a la raíz. Me reí suavemente. Casiano le había quitado los dientes a la corona. En la primera línea de tiempo, aún me había coronado porque yo era la heredera legítima. Pero con la línea de juicio sellada, no pudo exponer a Verónica, Adriano Casiano lo suficientemente rápido. El rito me había coronado, y luego me había dejado vulnerable el tiempo suficiente para que la daga terminara lo que sus mentiras comenzaron. Esta vez, Casiano leería en público. Esta vez, la corona mordería. Mireia parecía enferma. Él los ayudó. Sí, pero ¿por qué? Por el poder de los centenarios. Un futuro nombramiento en el templo. Los hombres que afirman hablar por los dioses a menudo disfrutan que los demonios les paguen. ¿Qué hará? Enrollé el pergamino original y lo deslicé en el bolsillo oculto de mi manga. Dejaré que lo demuestre. Apretó mi mano. Estás diferente. Morí. Fue educativo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me suavicé solo un poco. No porque ya no la amara, sino porque la ternura, en un palacio lleno de traidores, también necesitaba guardias. Mireia, hoy no me salvas. Tú traes la verdad a donde yo señalo. Ella asintió. Puedo hacer eso. Bien. Y no tiembles. La verdad solo muerde a las personas que le temen. Cuando entré al salón del alba, toda la corte se puso de pie. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas del este y golpeaba el suelo de mármol en largas líneas doradas. Los estandartes colgaban de los pilares. Los nobles brillaban en sedas bordadas y cuellos enjollados. Los sacerdotes del templo estaban de pie vestidos de blanco y oro. La guardia del alba bordeaba las paredes con las lanzas en alto y los rostros inmóviles. Mi padre, el rey Alonso, esperaba cerca del trono. Parecía orgulloso, nervioso, cansado, más viejo de lo que había parecido en mi primera vida. O tal vez por fin lo veía con claridad. Me había amado, creo, de la manera en que los padres débiles aman a las hijas fuertes, a la distancia, con admiración en lugar de protección. Había favorecido a Verónica porque sus lágrimas lo hacían sentir necesitado. Las mías se quedaban detrás de mis costillas, así que él creía que yo no tenía ninguna. Adrián estaba de pie junto a los escalones del estrado. Hermoso, por supuesto. Cabello oscuro, abrigo ceremonial plateado,
ojos azules llenos de una devoción ensayada tan bien que incluso yo la había creído alguna vez. Levantó mi mano y besó mis nudillos. Mi Alba, murmuró él. La misma mano, la misma boca. Miré sus dedos y los recordé envueltos alrededor de la daga ritual. Mi piel no se estremeció. Sonreí. Mi futuro rey consorte. Sus ojos parpadearon. No lo suficiente para revelar miedo, pero sí lo suficiente para demostrar instinto. Verónica estaba a un lado vestida de blanco, con la cabeza inclinada, recolectando compasión como si fuera rocío. Los nobles susurraban. Se ve tan gentil. Pobre Verónica. Siempre a la sombra de Leonora. La corona debería suavizar a la princesa. Dejé que hablaran. Los susurros de la corte son ratas. Útiles cuando corren hacia el veneno. El sumo sacerdote Casiano levantó ambas manos. Que comience la ceremonia del alba. Todavía no, dije. El salón se quedó inmóvil. El rostro de Casiano se tensó. Su Alteza. Antes de que la corona toque sangre real, deseo honrar a mi hermanastra. Verónica levantó la vista. La mandíbula de Adrián se movió una vez. Mi padre frunció el ceño. Leonora. Me volví hacia él. Verónica siempre se ha ofrecido a cargar mis penas. Hoy, ante la corte, le pido que se pare a mi lado como segunda hija de esta casa y toque la corona del alba primero, como un símbolo de lealtad fraternal. Jadeos se esparcieron por el salón. Los labios de Verónica se separaron. Por un brillante y codicioso segundo, olvidó ser humilde. Luego bajó los ojos. Si eso te consuela, hermana, haré cualquier cosa. Por supuesto que lo harás. Casiano dio un paso adelante. El orden del ritual no puede cambiar. Qué extraño, dije suavemente. Entonces lea la antigua ley completa en voz alta. Sus dedos se apretaron alrededor de su pergamino. He preparado el rito de acuerdo con la tradición del templo. Entonces la tradición no se sentirá avergonzada por la comparación. Mireia se movió de detrás de mí, pálida pero firme, y puso el pergamino antiguo en las manos del capitán. Él lo llevó al centro del salón. La nuez de Casiano subió y bajó. Su Alteza, esto es innecesario. También lo es la traición, pero todos trajimos pasatiempos. Los nobles murmuraron. Casiano leyó de su pergamino preparado. Fluido, sagrado, falso. Luego el capitán desenrolló la ley antigua y leyó las líneas faltantes. El alba coronará a la verdad antes que a la sangre. El alba mostrará la podredumbre oculta antes de que alimente a la raíz. El salón cambió. No físicamente, sino socialmente. Todos los rostros se inclinaron hacia Casiano. Sonreí. Qué extraño, sumo sacerdote. Los antiguos dioses parecen tener mejor caligrafía que usted. Los labios de Casiano se ensancharon. Las manos de Verónica se retorcieron en su falda. Adrián me observaba ahora. Realmente me observaba, como un hombre que se da cuenta de que la puerta se había dado la vuelta y había empezado a estudiarlo. Me volví hacia Verónica. ¿Ven, hermana? Ella dudó. Si se negaba, la imagen inocente que había alimentado durante años se debilitaría frente a cada noble que la había llamado tierna. Si aceptaba, tocaría la corona. Una trampa hermosa es solo una elección donde cada camino dice la verdad. Verónica dio un paso adelante. La corona del alba esperaba en su cojín. Por un momento, no pasó nada. Adrián se relajó. Algunos nobles sonrieron con suficiencia. Verónica levantó la corona del alba con ambas manos. Por un latido codicioso, olvidó que toda la corte estaba mirando y se la bajó sobre su propia cabeza. Una luz dorada parpadeó, y luego se volvió roja. Un rojo profundo y ardiente, como un amanecer a través de un cristal teñido de sangre. La corte se quedó en silencio. La corona habló. No con sonido, sino en los huesos de todos. ¿Jura? Verónica tembló. Nunca deseé lo que le pertenecía a mi hermana. La corona respondió abriendo su vida frente a todo el salón. La memoria se convirtió en luz viviente.
Verónica a los 13 años rompiendo el amuleto de mi madre y colocando los fragmentos debajo de la cama de una sirvienta. Verónica a los 16 años rompiendo su propia manga antes de correr hacia nuestro padre, sollozando, diciendo que yo la había humillado en el jardín. Verónica sonriendo en privado cuando padre me regañaba. Verónica en los brazos de Adrián en la galería oeste. La voz de Verónica susurrando, ella es demasiado amada por el trono. Debe ser vaciada de poder. La voz de Adrián, baja y tierna, después del rito, ella desaparecerá. Tú usarás la corona antes de que alguien pueda detenernos. Verónica, riendo, ¿qué pasa si sangra sobre ella? Entonces la corona se desbloqueará. Siempre tuvo que ser útil de alguna manera. La corte retrocedió con horror. Mi padre dio un paso atrás como si lo hubieran golpeado. Verónica se arrancó la corona del cabello y casi la deja caer. No, no, ella la hechizó. La miré. Cuidado, Verónica. La corona es antigua, no estúpida. Se cubrió el rostro. Las lágrimas llegaron al instante, pero la corona ya estaba despierta. Su boca se abrió de nuevo, no por elección. Quería su corona. Quería sus habitaciones. Quería que padre me mirara a mí primero. Quería que Adrián me eligiera frente a todos. Quería que desapareciera y aún así todos me tuvieran lástima por perderla. Se tapó los labios con ambas manos. Demasiado tarde. La corte lo había escuchado. La hermana suave tenía colmillos. La niña mimada llevaba un libro de cuentas. El inocente vestido blanco de repente se veía menos como pureza y más como un disfraz diseñado por el fraude. Verónica se volvió hacia Adrián. «Ayúdame». Adrián dio un paso atrás. Ahí estaba. La primera grieta entre ladrones. «No sé a qué se refiere», dijo él. Verónica lo miró fijamente. «Lo prometiste». Él miró hacia la corte. Verónica siempre ha sido emocional. Malinterpretó mi amabilidad. Una cosa terrible de los hombres ambiciosos es que traicionan a sus aliados con la misma facilidad con la que traicionan a sus amantes. Ellos lo llaman supervivencia. Yo lo llamo falta de columna vertebral. Levanté la daga de los juramentos del alba del altar. Brillaba con un dorado pálido en mis manos. En mi primera vida, esta daga había acabado conmigo. Hoy, se sentía cálida. Despierta. Se la ofrecí a Adrián. Entonces sosténla y jura. Su rostro se tensó. Leonora, estabas muy tierna hace un momento. No te vuelvas tímida frente a los cubiertos. Algunos nobles jadearon. Uno tosió para ocultar la risa. Jura que nunca me traicionaste. Jura que no conspiraste con Verónica. Jura que no prometiste a los caciques fronterizos enemigos acceso a las fortalezas del alba después de convertirte en rey consorte. El salón estalló en susurros. Los ojos de Adrián destellaron. La voz de mi padre se agudizó. ¿Qué caciques fronterizos? No aparté la mirada de Adrián. Sostén la daga. No tenía una buena opción. Si se negaba, su inocencia moría. Si aceptaba, la daga podría matar la mentira. La tomó. Por un respiro, no pasó nada. Luego, el oro se drenó hasta volverse negro. La daga quemó una marca oscura en su palma. No con carne y sangre, sino con luz volviéndose contra él, marcando su juramento como quebrantado. Adrián la soltó con un grito. La luz roja de la corona lo golpeó. Sus recuerdos se abrieron. Adrián reuniéndose con Verónica debajo del puente de la luna. Adrián recibiendo cartas de los caciques fronterizos. Mapas esparcidos sobre una mesa. 3 fortalezas del alba marcadas en círculos. Rutas de grano prometidas. Horarios militares copiados. Casiano sentado en las sombras preguntando, ¿se puede retrasar el juicio de la corona? Adrián colocando una bolsa de centenarios de oro sobre la mesa. Adrián practicando con la daga ritual en una habitación vacía, una y otra vez, hasta que el golpe se volvió fácil. Luego su voz. No es una mujer. Es una puerta con latidos. El salón se quedó en un silencio absoluto.
Sentí que la vieja herida se abría dentro de mi memoria. No en mi cuerpo, sino en el lugar donde el amor había vivido antes de que la traición se mudara. Lo miré. Me preguntaba cuándo dejaste de verme como a una mujer. Gracias por aclarar que siempre fui solo arquitectura. Su rostro se descompuso. Leonora, escúchame. Querías un trono con cabello, Adrián. Desafortunadamente, el trono aprendió a hablar. Te amaba. Deberías haberte casado con tu ambición. Al menos así uno de ustedes habría sido honesto. Su padre, el duque Mauricio, se paró entre los nobles con el rostro gris. Mi casa retira la protección a Adrián Vela. Adrián se dio la vuelta. Padre. No, dijo el duque, con la voz temblando de furia y miedo. Vendiste fortalezas fronterizas. Los nobles que habían pasado años adulando a Adrián se alejaron de él como si la traición fuera contagiosa. La guardia del Alba ya no saludaba. Fue entonces cuando se volvió pequeño. Aún no arruinado, solo más pequeño. Un hombre sin aplausos se ve obligado a escucharse a sí mismo. Casiano golpeó su báculo contra el mármol. Esta ceremonia es inválida. La corona ha sido perturbada por una interrupción ilegal. Me di la vuelta lentamente. Sumo sacerdote, lea el juramento original de coronación. No participaré en esta burla. La corona del Alba destelló. Casiano se atragantó. El antiguo pergamino se elevó de las manos del capitán y se desenrolló en el aire. Lea, dije. Sus labios lucharon contra la orden. La corona, completamente despierta, presionó la verdad en sus huesos. La voz de Casiano se quebró. El alba coronará a la verdad antes que a la sangre. El alba mostrará la podredumbre oculta antes de que alimente a la raíz. Que ningún sacerdote silencie el juicio. Que ninguna corona descanse sobre un juramento falso. Que el rito observe, o que el mentiroso arda en la luz. El resplandor rojo giró hacia él. Sus recuerdos se derramaron. Centenarios de oro de la casa de Adrián. Cartas prometiéndole el control del templo del Alba. Pergaminos alterados. Sacerdotes destituidos del antiguo deber de los archivos. Un sello de cera negra presionado debajo del cojín de la corona en la primera línea de tiempo, atando su voz juzgadora durante el transcurso de la ceremonia. Casiano susurrando, una vez que sea coronada, muévanse rápido. La corona se resistirá, pero no antes de que la sangre abra el camino. Así que por eso la corona no me había fallado porque Verónica fuera inteligente. No había dormido porque Adrián fuera fuerte. Había sido amordazada por el hombre en el que se confiaba para darle voz. Me acerqué a Casiano. Sabías lo que era la corona. Sabías lo que mostraría. Así que amordazaste a un dios y lo llamaste ceremonia. Sus rodillas se debilitaron. Los guardias del templo se miraron entre sí y luego a la cadena sagrada alrededor de su cuello. Un acólito mayor se adelantó y se la quitó. Casiano emitió un sonido ahogado. Sin la cadena, se veía menos santo y más como un anciano que se había vestido por encima de su moral. Sumo sacerdote Casiano, dije. Se le despoja de su autoridad ritual en espera de un juicio por corrupción del rito de coronación, traición contra el linaje real, conspiración con traidores y aceptar sobornos para vender el alba. Los guardias del templo se lo llevaron. Intentó hablar, pero la corona obligó a que su boca se abriera. Quería el trono del templo más de lo que temía a los dioses. Se tapó la boca con una mano. Sonreí. La honestidad le sienta terriblemente mal. Mi padre no se había movido. El rey Alonso estaba de pie junto al trono, observando los restos de cada elección ciega que había hecho. Verónica sollozaba en el suelo. Adrián se sostenía la palma quemada contra el pecho. Casiano había sido arrastrado del estrado. La corte me miraba como si yo me hubiera convertido en la mañana a la que habían estado rezando durante generaciones y a la que habían estado temiendo durante los últimos 5 minutos. Mi padre finalmente dio un paso hacia mí. Leonora. Su voz no era regia ahora, solo vieja, solo la de un padre. No lo sabía. No, dije. Él se estremeció.
No lo sabías porque nunca le preguntaste a la hija que no lloraba con el suficiente encanto. Las palabras golpearon más duro que cualquier espada. Bajó la cabeza. Recordé ser una niña parada en el umbral de su puerta después de que Verónica me acusara de crueldad, esperando a que él me preguntara si lo había hecho. Nunca preguntó. Consoló a la niña que lloraba. Le dijo a la niña callada que fuera más amable. Una y otra vez, hasta que aprendí que el silencio era más fácil que defenderme en una corte de lágrimas. Creí que eras fuerte, susurró. Lo era. Eso no significaba que estuviera a salvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Una parte de mí, joven, estúpida y aún viva en algún lugar debajo de la reina en la que me había convertido, quería dar un paso adelante, dejar que me abrazara, hacer esto más simple. Pero el amor sin rendición de cuentas es solo una jaula más suave. El rey Alonso cayó sobre una rodilla. No ante la corona. Ante mí, el trono del Alba pertenece a Leonora, mi hija, heredera legal del linaje y de la corona. Le fallé como padre y rey. Que la corte sea testigo de ello. Un murmullo de conmoción recorrió el salón. Dejé que se arrodillara. No para siempre, solo el tiempo suficiente para que la verdad se asentara. Luego dije, vivirás, padre. Servirás al reino. Aconsejarás cuando se te llame, pero después de hoy, ya no gobernarás a través de la ceguera llamándola amor. Él inclinó la cabeza. Sí, mi reina. ¿Mi reina? El título se movió por el salón, no pronunciado del todo aún, esperando. La corona del alba todavía descansaba sobre su cojín, y su luz roja se desvanecía de nuevo adorada. Verónica levantó su rostro surcado por las lágrimas. No la uses. Te devorará a ti también. La miré desde arriba. No, Verónica, no necesito mentir para ser amada. Luego levanté la corona. Era más pesada que el recuerdo. O tal vez el recuerdo me había hecho más fuerte. La coloqué sobre mi propia cabeza. Una luz dorada estalló en el salón. No roja, no sangre, oro. La corona entró en mí como un amanecer a través de una habitación cerrada. No le dijo a la corte que yo era perfecta. Les mostró que era verdadera. Mostró mi miedo, mi soledad, la forma en que había amado a Adrián, la forma en que había querido que mi padre me viera, la pequeña y vergonzosa envidia que una vez sentí porque Verónica podía llorar y ser abrazada, mientras yo me mantenía erguida y era confundida con la piedra. Mostró que había cometido errores, que había sido orgullosa, que a veces había sido fría porque la calidez se había usado como una puerta hacia mi debilidad. Pero no encontró traición, ni juramentos falsos, ni reclamos de sangre robados, ni asesinatos enmascarados de amor, ni un reino vendido por un lecho nupcial. La corona me eligió. La magia del alba se elevó por el suelo de mármol, a través de los pilares, hacia los estandartes, las espadas y las ventanas. El cristal del este ardió en oro. Los soldados cayeron sobre una rodilla primero, luego los nobles, luego los sacerdotes, luego mi padre, que ya estaba arrodillado. Toda la corte hizo una reverencia. En mi primera vida, se habían arrodillado ante una víctima. En esta vida, se arrodillaron ante una reina. Miré a Adrián. Todavía estaba de pie, pálido, temblando, rechazando el gesto como si el orgullo aún pudiera alimentarlo. La corona destelló. Sus rodillas golpearon el mármol. Un sonido se movió por el salón. No aplausos, no miedo, sino reconocimiento. Reina Leonora del Alba. Las primeras órdenes de mi reinado no fueron gritadas. La venganza. Si uno pretende conservar el trono después, debe ser organizada. Verónica fue llevada a una cámara custodiada mientras la guardia aseguraba sus habitaciones. Encontraron cartas debajo de una piedra suelta del suelo, joyas robadas que había afirmado que padre le había regalado y una página arrancada de una vieja historia de sucesión que describía la transferencia de la corona a través de la sangre. Adrián fue confinado bajo vigilancia. Sus habitaciones revelaron mapas fronterizos, cartas codificadas y 3 promesas selladas a caciques enemigos. La recámara de Casiano en el templo contenía centenarios, cera negra, pergaminos alterados y la suficiente arrogancia como para calentar un palacio de invierno. Los caciques fronterizos recibieron instrucciones falsas para una reunión antes del atardecer.
Llegaron esperando una recompensa. Encontraron soldados. Para la medianoche, la conspiración había perdido sus colmillos. Para el amanecer, el reino lo sabía todo. El castigo de Verónica comenzó con la marca de la corona. Una línea dorada con forma de grieta apareció en su frente, donde la luz roja la había tocado. Bonita, casi cruel. Ciertamente apropiada. Desde ese día en adelante, siempre que Verónica intentaba manipular a alguien, la marca exponía su motivo en el aire. La primera vez ocurrió durante su audiencia privada. Bajó los ojos y susurró, solo quería que mi hermana entendiera mi dolor. La marca se encendió. Su boca se retorció. Quería que sufriera porque padre se veía orgulloso de ella durante el consejo. El escriba dejó de escribir por medio segundo y luego continuó más rápido. La segunda vez, intentó decir que amaba a Adrián. ¿Lo amaba? La marca brilló. Amaba que eligiera robar el futuro de ella junto a mí. La tercera vez, me miró. Somos hermanas. La grieta dorada destelló. Si no me salvas, no tengo nada. Me senté frente a ella en la pequeña cámara de juicios, usando un vestido negro en lugar de uno dorado, porque no necesitaba una corona para recordarle quién había ganado. Entonces finalmente entiendes con lo que intentaste dejarme. Sus manos se apretaron. Lo tenías todo. Yo tenía un título. Tú tenías a un padre que te creía cada vez que se te llenaban los ojos de lágrimas. No sabes lo que se sentía ser la segunda. No, sé lo que se sentía ser la primera en nombre y la última en consuelo. Ella sollozó. Esta vez nadie se acercó a ella. Esa debió ser la parte más cruel. No los guardias. No la sentencia, sino el silencio. Tenías opciones, dije. Simplemente no te gustaron las que no venían con mi corona. Verónica fue despojada de sus habitaciones de princesa, sus joyas, su pensión, su lugar en la corte, sus derechos en el consejo y su protección social. Su imagen de hermana dulce e inocente murió más rápido que una vela bajo la lluvia. Los nobles que alguna vez elogiaron su ternura ahora evitaban mirarla a los ojos, temerosos de que la marca de la verdad pudiera exponer lo que ella también sabía sobre ellos. La envié a la casa de los espejos. No era un calabozo en el sentido rudo. Sin cadenas en las paredes, sin tortura, sin fosos de gritos. Era peor para Verónica. Una prisión en un monasterio en los acantilados del norte, donde los traidores de rango en la corte registraban las mentiras, las confesiones y las historias corruptas para los archivos del reino. Cada pared sostenía piedras de espejos pulidos. Cada palabra falsa regresaba como verdad. Cada actuación se encontraba con su propio reflejo. Viviría allí por la duración de su condena, rodeada por la única cosa que ya no podía controlar, ella misma. Cuando llegó el carruaje, lo intentó una última vez. Leonora, por favor. Tengo miedo. La marca brilló. Tengo miedo de que nadie me ame si no puedo mentir. La miré a través de la ventana del carruaje. Ese miedo podría finalmente hacerte honesta. Sin abrazos, sin perdón, sin una reunión suave solo porque la hermandad sin sangre sonaba bonita en las canciones. Ella había usado mi corona sobre mi cuerpo moribundo. La casa de los espejos era la misericordia usando zapatos fríos. El juicio de Adrián duró 9 días. Su encanto murió el primero. El duque Mauricio entregó los contratos matrimoniales y retiró la protección de su casa. La cláusula de traición se activó. Las tierras prometidas a Adrián regresaron a la corona. Sus bonos de dote fueron confiscados como reparaciones. Su familia pagó un precio muy alto para demostrar que no sabían nada de la traición en la frontera. Y aún así, mantuve 3 rutas comerciales bajo supervisión real. Adrián perdió a Leonora la prometida, a Verónica la aliada, el matrimonio, el futuro título de rey consorte, la alianza política, el acceso militar, la influencia en la herencia, el favor de la corte, la libertad y eventualmente su nombre en cada salón donde la ambición alguna vez le abrió puertas. Las cartas de la frontera se leyeron en voz alta. El capitán testificó. La daga de los juramentos del alba fue llevada ante la corte, aún ennegrecida por donde Adrián la había sostenido. Intentó decir que Verónica lo había manipulado.
Verónica, desde la casa de los espejos, envió una confesión grabada bajo la marca de la corona. Adrián me prometió la corona después de que Leonora muriera. Me dijo que el dolor lo haría lucir noble. La corte escuchó. Adrián parecía más pequeño con cada palabra. En el 9º día, rogó dirigirse a mí. Se lo permití, no porque lo mereciera, sino porque la corte merecía ver lo que quedaba cuando un hermoso traidor se quedaba sin espejos. Estaba encadenado, con el rostro pálido, el cabello ya no perfecto, y la palma de la mano aún marcada por la daga del juramento. Leonora, dijo él, te amé un poco. Un murmullo recorrió la corte. Me recargué en el trono. Quédate con ese poco. Te hará sentir menos vacío. Él tragó saliva. Una vez me amaste. Sí, fue la cosa más vergonzosa a la que he sobrevivido. Sus ojos destellaron con una vieja ira. Te atormentaré. Sonreí. Me mataste una vez y regresé mejor. Si yo fuera tú, no intentaría una segunda vez. La sentencia fue dictada. Traición. Conspiración. Intento de asesinato de la heredera. Colusión con enemigos fronterizos. Corrupción del rito de coronación. Adrián fue enviado a las minas del Alba, donde los traidores extraían cristales de luz para el reino que habían intentado vender. Poético, tal vez, duro, ciertamente, pero había deseado tanto mi luz como para desangrarme por ella. Ahora podía cavar en busca de luz sin poseerla. Cuando los guardias se lo llevaron, miró hacia atrás solo una vez. Yo no lo hice. Casiano se enfrentó tanto a la corte del templo como a la corte real. Hay pocos sonidos tan satisfactorios como los hombres santos enterándose de que las túnicas sagradas no cuentan como defensa legal. Su cadena había desaparecido, su título le fue arrebatado, sus centenarios de oro escondidos fueron confiscados, su cámara en el templo fue vaciada. Sus cartas fueron exhibidas y su reputación fue quemada tan minuciosamente que incluso los sacerdotes que habían besado su anillo comenzaron a hablar de señales de advertencia que de repente habían recordado. Los acólitos testificaron que Casiano cambió los deberes del archivo semanas antes de la primera ceremonia. Un escriba del templo admitió que se le había ordenado copiar el rito alterado y destruir la antigua hoja de comparación. Un fabricante de cera negra confesó. Casiano había comprado cera para sellar que se usaba únicamente en rituales para atar voces. Casiano afirmó que había actuado para proteger al trono de la inestabilidad. La corona parpadeó. Su boca lo traicionó. Actué porque Adrián me prometió el templo del Alba. La corte le agradeció por ahorrar tiempo. Fue despojado de sus hábitos, juzgado y encarcelado en el claustro del silencio, donde los sacerdotes caídos copiaban las leyes que habían roto hasta que sus manos recordaban la humildad. No me detuve ahí. El sistema había fallado porque un sacerdote tenía demasiado poder sobre un ritual que a nadie más se le permitía entender. Así que lo cambié. Ningún rito de coronación volvería a ser realizado por un solo sacerdote. El archivo real abrió sus antiguos registros rituales al Consejo del Registro Verdadero. Cada ceremonia de la corona requeriría 3 lectores independientes, un archivista real, un testigo del templo y un representante de la Guardia del Alba. Cancelé las cláusulas secretas de matrimonio que permitían a los hombres robar la autoridad política de las herederas mujeres. Fortalecí las defensas de la frontera. Confisqué legalmente los bienes de los traidores. Protegí a los sirvientes que habían mentido bajo la presión de los nobles, ofreciéndoles un perdón a cambio de un testimonio verdadero. El Consejo del Registro Verdadero fue creado antes de que terminara mi primer mes como reina. Ninguna acusación contra una heredera, princesa, viuda, regente o mujer de poder podría ser aceptada sin pruebas y revisión jurada. A algunos nobles no les gustó esto. Naturalmente, a las personas que se benefician de los susurros no les gusta el procedimiento escrito. Un viejo señor se quejó de que la nueva ley haría difícil la vida en la corte. Le dije, solo si sus hábitos requieren sombras. Dejó de quejarse en público. Mi padre dio un paso atrás en su mandato. No se alejó por completo. No fue perdonado. Fue reducido. Sirvió como consejero solo cuando se le llamaba. Por primera vez en su vida, hacía preguntas antes de ofrecer juicios. A veces yo contestaba, a veces no.
No exigió calidez. Así fue como supe que su culpa había crecido más allá de una simple actuación. Una vez, 3 meses después de la coronación, me encontró en la galería donde colgaba el retrato de mi madre. Creía que la fuerza significaba que no necesitabas consuelo, dijo él. Miré el rostro pintado de la reina que apenas recordaba. ¿Y ahora? Ahora creo que usé tu fuerza como excusa para no ver tu dolor. No dije nada. Él inclinó la cabeza. Pasaré el resto de mi vida arrepintiéndome de ello. No, dije, pásalo haciéndolo mejor. El arrepentimiento es una habitación. Se vuelve inútil si vives en ella demasiado tiempo. Me miró entonces, no como un rey. Ni siquiera como un padre que quería ser perdonado. Como un hombre que finalmente estaba aprendiendo. Eso fue suficiente por ese día. Mireia se convirtió en la señora de las cámaras interiores, aunque intentó rechazarlo 3 veces. Solo soy una sirvienta, dijo ella. No, eres la mujer que contrabandeó la verdad pasando por alto a los sacerdotes. Eso suena ilegal. Fue un comportamiento digno de un ascenso. Ella rió suavemente. Ahora estaba a salvo, respetada, todavía asustadiza a veces, pero ya no pequeña. Pasó un año. El reino cambió bajo la corona del alba. No hacia la perfección. Solo los tontos esperan que las coronas arreglen la naturaleza humana, pero la luz regresó al trono. Las fortalezas de la frontera se mantuvieron leales. Los caciques enemigos perdieron tratados, títulos y el sueño. El Templo del Alba abrió sus archivos y descubrió que la transparencia era incómoda, pero sobrevivible. La corte aprendió que las lágrimas no eran pruebas, que la belleza no era inocencia y que las reinas que sobrevivían a la muerte tendían a leer cada documento 2 veces. Verónica permaneció en la Casa de los Espejos. Intentó manipular a una novicia durante el invierno. La marca de la verdad la obligó a decir, quiero su lástima porque la lástima es la única corona que me queda. La novicia lo escribió en el archivo. Adrián trabajaba en las minas del Alba bajo vigilancia, despojado de título y herencia. Envió una carta preguntando si alguna vez pensaba en él. No le contesté. Una reina no debería animar a las plagas. Casiano copiaba la ley de coronación en el claustro del silencio hasta que sus dedos se acalambraron alrededor de las palabras que alguna vez eliminó. Mi padre asistía al consejo solo cuando era invitado. Nunca volvió a llamar a Verónica frágil, ni a mí fría. Me llamaba Su Majestad en público y Leonora solo cuando yo se lo permitía. En el aniversario de mi coronación, estuve de nuevo en el Salón del Alba. Las mismas ventanas al este, el mismo mármol, el mismo trono, un silencio diferente. Una joven de la corte se acercó con la corona del alba sobre un cojín de terciopelo. Se había unido al personal interno después de que Mireia la recomendara, y sus manos temblaban bajo el peso dorado. No le temas, dije suavemente. La corona no muerde a los honestos. Ella levantó la mirada, con los ojos muy abiertos. Muerde a los mentirosos. Miré hacia las lejanas torres del este, donde los caminos eventualmente giraban hacia las minas del alba. Luego hacia el camino del norte que llevaba a la Casa de los Espejos, donde Verónica vivía con la verdad en su frente. Luego hacia las campanas del templo que ahora sonaban sin la mano de Casiano. No, dije, deja que se muerdan sus propias lenguas. La chica casi sonrió. También lo hizo Mireia de pie cerca del estrado. Levanté la corona del alba. Esta vez no hubo daga, ni sangre, ni prometido robado, ni hermanastra suplicante, ni sacerdote amordazando a un dios con cera negra, solo luz dorada. Me coloqué la corona en la cabeza y la corte volvió a arrodillarse. No porque yo hubiera muerto, sino porque había vivido. La primera vez que usé la corona del alba, morí porque creí que el amor, la familia y la fe me protegerían. La segunda vez aprendí. Dejé que los mentirosos tocaran la corona primero. Dejé que los traidores hablaran. Dejé que la verdad se afilara a sí misma en público. Querían mi trono lo suficiente como para desangrarme por él. Así que les di exactamente lo que querían, una corona que lo recordaba todo. Y cuando el alba finalmente se levantó, no coronó a la mujer que mintió más hermoso. Coronó a la mujer que sobrevivió el tiempo suficiente para hacer que cada mentiroso se arrodillara.